buenos días, tengan todas y todos ustedes. Este lunes 12 de julio del 2021 les saluda Thais Aguilar. Yo soy la productora y la conductora de este programa Contravía, que se emite todos los lunes a las 11 de la mañana a través de la fanpage de Voces por Media Calle. Voces por Media Calle es una multiplataforma virtual, digital, que cada semana ofrece programas sobre información, formación y entretenimiento en diversos temas, desde los derechos humanos, la historia, los derechos de las mujeres, la política, la arquitectura, el interiorismo, marca personal, en fin, una serie de temas para que ustedes pasen toda la semana recibiendo información de entretenimiento y de formación también. Y hoy lunes quiero retomar un tema que en algún momento lo dejamos de lado, no lo dejamos de lado, sino que no lo profundizamos cuando invité al doctor Javier Contreras. Él es médico psiquiatra. Y hoy vamos a hablar de los mitos y las verdades sobre los fármacos para los trastornos mentales. En algún momento de nuestras vidas experimentamos pensamientos perturbadores, inusuales o emociones muy intensas. Y creo que en estos últimos 2 años hemos vivido muy profundamente ese tipo de emociones a raíz de todo lo que hemos estado viviendo debido a la pandemia. Pero algunas personas se comportan de una manera que los demás consideran algunas veces extraña, ¿verdad? A pesar de eso, a pesar de esas emociones y demás, como que es más intenso para este tipo de personas. Sin embargo, en las personas con enfermedades mentales, estos pensamientos, sentimientos y comportamientos aparecen tan a menudo y a veces son tan intensos que podrían acabar en graves consecuencias para su vida cotidiana. Por las alteraciones que provocan. Y para eso la psiquiatría y la medicina en general, pues especialmente la psiquiatría, que es la especialidad que ve este tipo de trastornos, pues acude a los medicamentos, una diversa gama de medicamentos que tenemos en este momento en oferta. Según estudios de la Organización Mundial de la Salud, casi la mitad de las personas adultas experimentan síntomas de una enfermedad mental en algún momento de sus vidas. Y la más común es la depresión. Pero en los últimos años, en el último año especialmente, hemos escuchado situaciones como ataques de pánico, ataques de ansiedad, mucho ataque de ansiedad, incluso la exacerbación de los trastornos obsesivo-compulsivos. Entonces, pues para sentirnos mejor, muchas veces tenemos que recurrir a esos medicamentos, ¿verdad? Así que, sin embargo, siempre se percibe de una u otra manera una cierta desconfianza, una cierta reticencia a veces y miedo a someternos a ese tipo de tratamientos. A mí me pasó en algún momento de mi vida que tenía un trastorno de ansiedad y la verdad es que no lo había detectado hasta que pues comencé a tomar un medicamento que me ayudó muchísimo a estabilizar esa enorme ansiedad en la que vivía y viví por muchos años. Y además fue muy puntual el tratamiento en sí, ¿verdad? No es de un consumo de largo tiempo. Entonces, para hablar de ello, para despejar esas dudas, invité de nuevo al psiquiatra Javier Contreras para que nos aclare las dudas y nos ayude a tener más luz sobre este tipo de temas. Así que le damos una cordial bienvenida a nuestro invitado de esta mañana. Bienvenido, doctor Contreras. ¿Cómo ha estado? Muy bien, Thais, muchas gracias por la invitación. Bueno, Muy muchas bien, gracias. lleno de trabajo en este momento de pandemia tan difícil. Bueno, pues me imagino porque la gente no la está paseando muy bien con su salud mental, ¿verdad? Exactamente. Sí, 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 por eso fue que te quise invitar hoy a hablar del tema de los medicamentos, ¿verdad? Que la otra vez que te invité lo tocamos muy por encima y que en general yo siento que pues las personas le tenemos miedo al tratamiento de medicamentos para algunos trastornos mentales, por decirlo así, y
Y entonces yo quería saber de dónde viene esa reticencia y ese miedo que todo el mundo tiene o tenemos, porque yo ya confesé que también me pasó, pero me sirvió muchísimo el medicamento que tuve que tomar para equilibrarme. Así Y que... eso que estás diciendo es muy importante, Thais, porque cuántas veces eh, las personas tienen una buena respuesta a un medicamento psiquiátrico, pero no lo dicen, Ujú. porque hay todo un estigma social en torno a la psiquiatría, ¿verdad? Si vas donde el dermatólogo y el dermatólogo te examina, es muy probable que uno se sienta más confiado de poder decir, mire, qué bien que me fue con tal medicamento y más bien recomendárselo a los amigos o a las amigas. Cierto. Pero con psiquiatría eso no pasa, la gente solamente cuenta las malas experiencias. Me fue terrible con mi fulano, me fue terrible con la medicación tal. Y entonces yo creo que eso ya crea un sesgo, ¿verdad? Que no ayuda mucho a los demás. Claro, Esa es una de las razones. y me imagino que también sentirse o mostrarse una como ser humano frágil en esa área, ¿verdad? Creo que tenemos todavía mucho mito alrededor de eso. Sí, porque entonces una de las razones es los mitos, ¿verdad? Que hay y todo el estigma social en torno a los trastornos mentales, en torno a la psiquiatría, la psicología, en torno a tomar un medicamento psiquiátrico. Uh -huh. Entonces hay muchos mitos, pero también hay otra serie de factores que intervienen mucho en esa reticencia de las personas a tomar medicación psiquiátrica. Ajá, ¿cuáles son? Eh, los mitos también han sido alimentados por a través de los medios, ¿verdad? Qué sé yo, las películas de Hollywood, todo esto que tantísimo vende y que a uno le encanta ver, pero que a veces magnifican cosas que no necesariamente ayudan a combatir todo el estigma en torno a la salud mental. Claro, claro. Entonces eso no ayuda. Pero luego la medicación psiquiátrica tiene un montón de elementos que la hacen muy particularmente difícil de aceptar por la población, pienso yo. Dentro de esos están los efectos secundarios. Los efectos secundarios de los medicamentos que nosotros mandamos y después vamos a especificar cuáles son los medicamentos que más utilizamos. Uh -huh. Pero en Okay. general, los efectos secundarios de los medicamentos que usamos en psiquiatría son, son muy molestos. No son severos en el sentido de que pongan en riesgo la vida o que generen algún daño a un órgano, por ejemplo, los antidepresivos, que son los que más utilizamos, Uh -huh. usualmente en las primeras semanas, la mayoría de los antidepresivos pueden generar efectos secundarios muy molestos en el tracto digestivo principalmente Uh y -huh. otros síntomas ahí secundarios, pero principalmente en el tracto digestivo. O sea, Entonces uno como ¿qué provoca? Ardor, como una gastritis, cosas de ese tipo. puede producir sintomatología muy variada que va desde náuseas, gastritis, colitis, sensación de llenura, Ah, ya. diarrea, estreñimiento, reflujo, sensación de reflujo gastroesofágico, si la persona ya tiene una predisposición a algún tipo de hernia diatal Uh o -huh. tiene alguna hernia diatal o algún tipo de predisposición a sufrir reflujo, entonces eso puede empeorar. Ya. Pero la razón es porque la mayoría de estos medicamentos antidepresivos actúan sobre un sistema de sustancias que se llaman neurotransmisores, específicamente uno que se llama serotonina. Pero resulta que uno serotonina no tiene solamente en el cerebro, sino que también tenemos serotonina en el tracto digestivo. Eso estaba leyendo, que hay una Entonces, gran cuando la cantidad ahí. persona lo toma, empieza a sentir ese montón de molestias. Claro, porque está estimulando la serotonina del tracto digestivo, el Sí, entonces medicamento. Claro. uno, pues lo que yo hago en mi consulta y los colegas hacemos, ¿verdad? Es explicarle muy cuidadosamente al paciente, a la persona que consulta, que estas cosas pueden ocurrir, que duran usualmente entre 1 o 2 semanas y se quitan usualmente. Uh -huh. Es importante que el paciente sepa eso, porque al inicio, además, estos medicamentos tienen otro gran problema, que es que no actúan rápido. Entonces, se necesitan por lo menos 3 semanas para empezar a ver uno los resultados. A sentirse Entonces, mejor, así, sí, sí, en entonces general. ahora más adelante yo le voy a hablar más de los antidepresivos. Pero Ajá. entonces, los efectos secundarios son parte de lo que yo considero que hace que la gente tenga más reticencia a tomar medicamentos de este tipo. Después hay muchos mitos todavía en torno a la medicación. Eh, por ejemplo, la medicación psiquiátrica es un cajón muy grande. Ahí Uh incluye -huh. medicamentos que usamos para personas con esquizofrenia, hasta medicamentos que utilizamos eh, para que una persona pueda dormir un poquito mejor,
que es, por ejemplo, la diroxicina, que es un antihistamínico, pero lo usamos en psiquiatría para ayudarle a alguien a que duerma mejor, por ejemplo. Ok, Entonces es un cajón muy grande, pero los medicamentos que más utilizamos nosotros, que más se utilizan en este momento con una frecuencia mayor debido al tipo de consultas que tenemos, que ujú. es ansiedad y depresión, son los antidepresivos y los ansiolíticos. Cierto, cierto. Entonces a mí me parece importante como uno enfocarse en esos específicamente que son como el 90% de la medicación, yo pienso que nosotros indicamos son antidepresivos y ansiolíticos. Son Ajá, los ok. medicamentos que utilizamos para ansiedad y depresión. No, no, entonces enfoquémonos en eso, porque también, bueno, antes de enfocarnos, ¿qué otros medicamentos, digamos, habitualmente prescribís, además de esos que nos comentás? ¿Y qué es Los- lo que más se encuentra entre la población costarricense? Eso es muy importante. Cuando yo trabajé en la oficina de salud de la Universidad de Costa Rica como psiquiatra, había hecho una revisión de la estadística de consulta, por ejemplo, en población universitaria, que Ajá, es un tipo de población de las tantas poblaciones que uno podría enfocarse. claro. Entonces, la población universitaria de la universidad en ese momento, en un periodo desde el 2015 al 2018, revisando cuáles eran los motivos de consulta a psiquiatría, al servicio de psiquiatría, Ujú. el 65% estaba compuesto por depresión y ansiedad, algún Uf. trastorno depresivo o algún trastorno de ansiedad. ¿Y se pueden dar los dos? Se pueden dar los dos y Ok. usualmente aparecen los dos. Ah, ok. Eso era en el 2000, en el 15. 2015 y 2018. Eso se aumentó un montón y ahora yo pienso que está como en el 80% Uf, de la sí, consulta es solamente ansiedad y depresión. claro. Sí, me ¿Verdad? Porque imagino. la gente se está sintiendo más agobiada en las casas, las Ah, personas han dejado de hacer actividad física y entonces cierto. eso ha sido un factor importante, Determinante, claro. determinante. Ah, ok, ok. Porque bien demostrado está que la actividad física es necesaria para tener un mayor equilibrio, una mayor salud mental, ¿verdad? Claro, Porque se sí, liberan sustancias endógenas que son como antidepresivos naturales. claro, claro, en efecto. Entonces, los antidepresivos son de los medicamentos que nosotros más mandamos. Ujú, ¿Qué es lo que sucede? Que los antidepresivos, cuando a mí me llega a la consulta una persona que tiene ansiedad o que tiene un trastorno depresivo, sobre todo lo que más vemos es que la persona tenga síntomas de ansiedad y síntomas de depresión a la vez. ujú. Entonces, lo que usualmente uno hace, y eso es lo más rutinario para, en mi consulta, por ejemplo, es tener que prescribir un antidepresivo. Entonces, el antidepresivo no va a empezar a hacer efecto rápido y como uno Hasta las espera tres hasta semanas, las más o 3 semanas. menos. Claro, Entonces, si la persona tiene una sintomatología ansiosa muy severa, es decir, no duerme, tiene crisis de pánico, eh, está con muchísima angustia que le impide concentrarse en el día porque hay muchos pensamientos recurrentes que le impiden concentrarse, hay ujú, mucha sintomatología física, todo ese tipo de síntomas, lo que me sugieren a mí es la necesidad de utilizar algo que actúe también muy rápido, como las benzodiazepinas. ah, ok, Las benzodiazepinas, eh, que son las que terminan en pan, clonazepam, diazepam, ok. alprazolam, que es tafil, que se vende popularmente en el mercado Ajá, de ajá, Costa Rica como tafil o entonces, ansiolita. Son los dos nombres de marca. ok, Todos esos medicamentos que terminan en PAN son las benzodiazepinas. Y a diferencia de los antidepresivos, hay que tener mucho cuidado con las benzodiazepinas, porque las benzodiazepinas, aunque actúan inmediatamente, son rapidísimas, son una maravilla. claro. Actúan rápido, casi no dan efectos secundarios, la gente queda encantadísima. ¿Cuál es el problema de Es las así. benzodiazepinas? Es así, pero ¿cuál es el problema? El problema es que la persona desarrolla dependencia. Ah, eso te Entonces iba a llega el preguntar. momento, sí, Claro, entonces llega el momento en que ya no funciona. Entonces, tomarse una clonazepam ya no me hace sentir bien en el día, sino que necesito tomarme dos. Ya claro. al siguiente mes necesito tomarme tres y así va aumentando hasta que llega Aumentando. el momento que la persona puede tomar, como yo he tenido pacientes que pueden tomar 6 clonazepam y se sienten pero con una angustia severa todo el día. Uy, Por eso entonces, es que es tan grave las benzodiazepinas. Entonces, claro, ¿qué es lo que hacemos? Combinamos los dos, le damos la benzodiazepina junto con el antidepresivo, claro. para que cuando la persona ya le pasó, ya le empezó a hacer efecto el antidepresivo, que yo te decía que dura como 3 semanas, Ujú, entonces ahí sí le empiezo a quitar la benzodiazepina claro, lentamente, pero claro. muy lentamente, hay que hacerlo súper despacio para que la persona no tenga síntomas de rebote por haber suspendido la medicación, porque Ok, las benzodiazepinas, a diferencia de los antidepresivos,
Una vez que la persona las toma, no se pueden suspender abruptamente, claro. porque el riesgo de que se sienta muy, muy Muy, muy mal. angustiado Ajá. es como el 100%. A Ush. veces es tan severo esa angustia que incluso pueden producir crisis como crisis convulsivas Ajá. Ok. cuando se suspenden abruptamente. Por eso es que es tan Ya. importante que a la gente le quede claro que las benzodiazepinas uno no las suspende así de un momento a otro. Claro, claro. Claro, Pero entonces entonces, agregamos benzodiazepina y antidepresivo y luego quitamos la benzodiazepina y dejamos el antidepresivo nada ujú, más. porque ya comenzó a hacer efecto y a estabilizar a la persona, y ya controla la ansiedad y ya poco a poco va saliendo del hueco oscuro que es la depresión. Ah, ok, Porque yo excelente. le digo ahí a los pacientes, yo les explico, bueno, la idea de uno como médico es quitar el dolor, el sufrimiento, ¿verdad? Claro, Es claro. decir, o aliviar el sufrimiento. Ujú, Pero no quedarse solamente en eso, sino que tenemos que buscar las causas de ese sufrimiento. Entonces, primero claro. quitémoslo con benzodiazepinas, porque benzodiazepinas es como pegar curitas, quita el problema inmediatamente, pero no es una medida sostenible a mediano plazo. Es Ah, nada ok. más para calmar el Mm, sufrimiento de momento mientras el antidepresivo hace efecto. ok. Y entonces llega un momento en que la persona, ya cuando ha superado la depresión, puede tener una vida común y normal, donde no tenga esa Después de la ansiedad, tercera no. semana, donde el medicamento empieza a hacer efecto, la persona empieza a recuperar su funcionamiento. Ah, ok. Y el funcionamiento no es solamente de que funcione laboralmente, académicamente o socialmente, sino que la persona logre disfrutar las, Plenamente de su logre vida. disfrutar la vida, porque es que cuando alguien Claro, está deprimido no logra disfrutar ni las cosas sencillas y estimulantes de la vida. Entonces, si la cierto. persona no logra disfrutar las cosas sencillas y estimulantes, se deprime. Es como muy deprimente no poder disfrutar ni las cosas bonitas que uno Sí, tiene. sí, sí, Y sí, cuando se sí. está deprimido, eso ocurre. Claro, claro. Entonces, Y, a la tercera semana se empieza a recuperar todo eso progresivamente. ok, Progresivamente porque no es, no es inmediato, pero siempre se ve como un efecto dominó muy bonito, claro. porque uno empieza a ver cómo la persona se siente mejor en tal área. Y entonces al sentirse mejor en esa área, entonces se siente más empoderado para ir a hacer tal ejercicio o Ujú, para compartir más con los amigos y eso le estimula más. Y entonces se va dando un efecto como de dominó que le ujú. devuelve a la persona otra vez esa Sí, su luz tranquilidad. y su centro, su yo, me imagino, ¿verdad? Ahora, no todo es color de rosa, porque los antidepresivos, un efecto secundario que sí persiste en la mayoría de todos ellos es el efecto en la parte sexual. Ah, ok. ¿Qué Entonces, provocan? puede disminuir el apetito sexual. Ujú, En el caso de los varones, puede retardar mucho el tiempo para lograr un orgasmo, entonces duran ujú, demasiado. em, o dificultad para alcanzar el orgasmo. ujú, ujú, En el caso de las mujeres puede producir mucha resequedad vaginal y eso afectar también, además de la disminución en el apetito sexual, ujú. afectar el desempeño sexual. Y entonces, pues es importantísimo que la gente sepa que eso puede ocurrir en ese Claro. periodo que está tomando un medicamento de estos y que a algunas personas no les ocurre absolutamente nada de efectos secundarios, Ujú. Sí, pero la eso es mayoría sí. muy personal. ¿Y cuánto es el máximo que una persona debe tomar o puede tomar un antidepresivo? Esa es una pregunta muy frecuente en la consulta. Y la respuesta es complicada porque depende, no hay una regla que se aplique a todo el mundo, Claro. depende de un montón de elementos. Entonces, una de las recomendaciones en las guías clínicas internacionales es que uno debería recetar antidepresivos por un periodo que va desde 6 meses a 2 años. Es decir, dar un antidepresivo por un periodo menos de 6 meses es muy poco probable que tenga Un buen buen éxito, porque aunque claro. la persona mejore al mes, la persona, si le quitamos el antidepresivo, los síntomas van a volver muy rápido y entonces no se va a lograr la Claro, remisión que uno busca, que es que ya no hayan síntomas. claro, Por claro. eso es que tiene que ser 6 meses. Además, los antidepresivos tienen eh, un efecto sobre la plasticidad cerebral. Esa es la forma como, una de las formas en cómo los antidepresivos actúan. Funciona. Ajá, Entonces, la plasticidad cerebral es todo lo que tiene que ver, ¿verdad?, con estos procesos cognitivos que usualmente duran 6 meses, no son procesos cortos. ajá. Tienen Ok. que ver con aprendizaje, Mm, con activación y creación de nuevos circuitos cerebrales que le permiten a uno actuar o vivir o pensar, por así decirlo de una manera sencilla, ujú, de una forma menos ansiosa. claro, claro. Entonces hay como que repetir y repetir esos circuitos para fortalecerlos, como pasa cuando uno memoriza igual. Ok, Y ok. eso no ocurre en periodos menores a 6 meses.
claro. Entonces tiene que ser un periodo mínimo de 6 meses y hasta 2 años, dependiendo de cada caso. Ujú. Pero eso es una recomendación muy cajonera, porque en realidad, si yo tengo en mi consulta, por ejemplo, una consultante que sea una mujer que ha sufrido múltiples abusos sexuales desde la infancia, abandono, traumas, que es algo súper común en los Ay, consultorios psiquiátricos escuchar eso. qué Si alguien espanto. ha tenido esa historia y después relaciones de pareja conflictivas, eh, mucha vulnerabilidad social, por ejemplo, Ujú. y esta persona tiene historia de depresión por muchos años, en ese caso yo la verdad es que preferiría que esa persona tome antidepresivo toda la vida, porque el antidepresivo le va a ayudar a lidiar con ese malestar y ese dolor emocional tan fuerte Claro, claro. para Sí que que, pueda tener un poquito calidad de vida. claro. O sea, los antidepresivos lo que dan, restablecen es la calidad de vida. Es la calidad de vida, ¿sí? Creo que entonces tal vez el nombre no le ayuda. El nombre Y no hay, ayuda porque sí, además, vea que cuando salen al mercado se llaman antidepresivos, pero sí, resulta que son los que se usan para ansiedad también. Entonces, el nombre debería ser medicación serotoninérgica. Ese ok, debería ser el nombre, porque son medicamentos que actúan sobre la serotonina. Otros actúan claro, sobre la norepinefrina, otros actúan sobre la dopamina, pero los que actúan sobre la serotonina, que son la mayoría de los antidepresivos, ujú, son los que utilizamos nosotros para ansiedad y depresión, porque la ansiedad y depresión son causadas por desbalances en los niveles de serotonina. claro. ¿Y cómo se llegan a esos desbalances de serotonina? Vieras que es que esa es la parte Eso, interesante, porque no es claro poder estudiar eso. Y la ok. razón por la cual no es tan claro es que, por ejemplo, si uno quisiera estudiar el hígado, Ujú, pues hacemos una biopsia del hígado y lo sacamos y lo observamos y le hacemos un montón de experimentos para poder aprender más de qué es lo que le está pasando ujú. al hígado de esa persona. Pero con el cerebro nosotros no podemos andar sacándole pedacitos de cerebro a la gente para estudiarlo porque no se puede. Claro, sí, para ver cómo Además, está de serotonina. sí, además Ujú, está un lugar ahí que es una bóveda craneana ajá. eh, Sí, que es delicada, muy que delicada. es muy compacta y entonces eso Claro, dificulta poder estudiar. claro. Lo otro es que nosotros para poder investigar eh, cómo funciona el cerebro tenemos que estudiar el comportamiento humano y el comportamiento humano siempre sigue siendo difícil de estudiar porque por más Complejo. aproximaciones que hagamos va a ser siempre muy subjetivo. Claro, claro. Sí, entonces no, no es una pregunta fácil, porque claro, ¿cómo llega ese desbalance de serotonina? Que me Ahora, imagino. si hay estudios de neuroimágenes, entonces los estudios de neuroimágenes, Ujú, esos permiten ver que tal parte del cerebro se activa cuando la persona está haciendo X o Y actividad o ujú, teniendo tal emoción o tal pensamiento. ok, Entonces, eso sí es muy interesante que permite avanzar mucho las investigaciones. Pero la principal forma en que se estudia más eh, la parte farmacológica es probando medicamentos ujú, que algunas veces han sido hasta azarosamente escogidos, es decir, casi que por accidente y se ha visto que funciona y entonces a partir de ahí se investigan, las casas farmacéuticas hacen todas unas investigaciones que permiten comparar grupos clínicos y decir a estas personas cuando toman este producto se ha visto que les mejora tal cosa o no les ujú, mejora tal cosa. claro, Conociendo cuál es la molécula, lógicamente, y sabiendo cuál es el mecanismo de acción que tiene en las neuronas, aunque no tengamos claro qué parte del cerebro es el que más se estimula, ujú, porque esa es la parte que es difícil de a veces explicarle a las personas, es que tenemos receptores de serotonina y hay un montón de tipos de receptores de serotonina en el cerebro, pero resulta que esos receptores puede ser que estén en mayor concentración en unos núcleos del cerebro más que en otros. ok. Y Y entonces puede ser que ese antidepresivo en unos núcleos causa una cosa, pero en otros núcleos causa otra. es complejísimo. O sea, es una suma de posibilidades y Sí, todas diferentes. y todas diferentes. Claro. Y aunque uno hable de serotonina, es solo una aproximación, porque en realidad son serotonina, epinefrina, Dopamina. dopamina, Ajá, glutamato, glicina, hay un montón. Los principales son serotonina, dopamina, norepinefrina, pero en claro, realidad entre ellos se intercomunican. claro, claro. Y todas tienen que estar en un cierto balance para que, en fin, para que el cerebro funcione y le funcione a uno el resto de la vida. En Y realidad, no tenemos ni laboratorio ni ningún examen para poder saber cuál es la dosis exacta. La claro. única, la única cosa que nos dice cuál es ese balance, cómo está saliendo el balance,
es la historia clínica y la entrevista con el paciente, lo que el claro, paciente vaya sintiendo y a uno le vayan diciendo. Y claro, por eso es tan importante la escucha en psiquiatría. claro, claro. Y entonces, claro, por eso la medicación, que es que no es lo mismo, yo creo que primero hay que aclararle a las personas que no es como tomarse una pastilla para el dolor de cabeza, que en ciertos 10 minutos ya se te lo quita, esto es al revés. Tal vez es que creo que Algo que a mí me sirve mucho para combatir el estigma que tienen es que yo les digo, vea, por ejemplo, en embarazada nosotros no podemos dar cualquier medicación, ujú, son muy pocos los medicamentos. Pues resulta que en embarazada nosotros podemos dar sertralina y fluoxetina, que son dos antidepresivos. o Eso sea, ya dice mucho de la seguridad de esos medicamentos. claro, que son bastante, sí, seguros, inocuos y demás. O Se sea, venden sin receta incluso en este país, no necesariamente yo estoy de acuerdo en que eso sea correcto, pero sí, se venden sin receta médica ujú, y las benzodiazepinas, que yo te ujú, decía, las que terminan en pan, ujú, esas sí se venden con receta especial. Antes se sí, llamaba receta verde o sí, receta de psicotrópico. Ahora son ajá, recetas electrónicas donde uno se mete en una plataforma ahí y llena los datos y ya la persona tiene el código para que pueda comprar ese medicamento. claro, claro. Sí, En sí, la privada, en la caja, pues la caja los tiene. claro, claro, me imagino. Este, ¿Y cuáles son de todos estos medicamentos que son para para algún trastorno mental que se venda de manera libre, pueden generar adicción de los que tenemos en el país en este momento? La fluoxetina, por ejemplo, alguno de esos. No, es que cuando nosotros hablamos de adicción, es que estamos hablando de una dependencia y la Sí, dependencia pueden ser dependencia. dos tipos de dependencia. A ver. La dependencia fisiológica, que es como la verdadera adicción biológica, bioquímica que uno observa en la Ujú, persona, ujú, y la dependencia psicológica, que no tiene nada que ver con la parte bioquímica del del organismo. efecto del medicamento en el organismo, sino más bien con la creencia, ¿verdad?, de que si no tengo ese producto, ese medicamento, me voy a sentir mal. Sí, sí, sí. Y que, Entonces, la parte fisiológica, la primera, la dependencia fisiológica, ocurre únicamente con los medicamentos que se venden con receta especial, como las benzodiazepinas. Diazepam, lorazepam, ujú, clonazepam, ujú. midazolam, que hay que tener mucho cuidado. Entonces, esos se venden con receta especial. Ok, sí, esos están bajo supervisión de una Sí. persona especialista en psiquiatría, básicamente. Esos Los antidepresivos no crean una dependencia fisiológica, ok. por eso es que se pueden vender así. Porque Ah, además, como me decía una paciente, qué ganga ir a pigiarse con un antidepresivo si uno se siente re mal durante 3 semanas, decía. Entonces, eso no va a sí, ocurrir. ok. Está Ojalá la interesante. gente le diera por ese, pero no les da. ¿Les O da por sea, cuál? por otras cosas, por drogas ilícitas que son Sí, un gran problema, porque entonces, claro. por ejemplo, las personas van y si obtienen ese efecto que un antidepresivo no se los va a dar, sí se los va a dar la cocaína o el éxtasis de Ujú, forma inmediata, ¿verdad? claro. Por ejemplo, estas drogas como la dopamina actúa, la cocaína actúa sobre la dopamina, Ajá. pensando en términos de neurotransmisores. Ujú, Y, por ejemplo, el éxtasis actúa sobre la serotonina. ok. Entonces, vos puedes ver que esos son como mecanismos para activar todos esos sistemas de neurotransmisores, pero de Ujú, una manera inmediata, y eso nunca es bueno porque entonces después, cuando pasa el efecto, es un la bajón. caída es abrupta y la persona Claro. siente síntomas depresivos severos que les puede llevar al suicidio. Uy. Y entonces no se aconseja para nada tomar medicación antidepresivos y tomar ese tipo de drogas, me imagino. No se O aconseja. sea, para nada. O sea, y combinarlo con el alcohol, Con el alcohol es un gran problema y tampoco se aconseja, pero se hace más, me lamentablemente. imagino, claro, sí, porque el alcohol está Porque más a ahí mano. socialmente, además hay una aceptación de que se puede tomar licor, las drogas no. Sí. Entonces, esta aceptación social yo pienso que es muy perjudicial, porque entonces la gente se toma el tafil, ¿verdad? Que es la Ujú, alprazolam, que es una benzodiazepina, y se ujú. las bajan con vino, y eso es una cosa muy común. Dios mío, Y qué horrible. el alcohol y las benzodiazepinas actúan en los mismos receptores, que no son de serotonina, son receptores de GABA. GABA es un neurotransmisor, ¿verdad? Yo le Ajá. decía que está serotonina, dopamina, norepinefrina y otros más. Ujú, Bueno, dentro de esos otros más está GABA. ok. GABA es un neurotransmisor que tiene que ver con la relajación inmediata, la respuesta inmediata a la angustia.
Ujú, Entonces, cuando una persona toma alguna benzodiazepina, como alprazolam, ¿verdad? ujú. Que yo te decía que es la que se vende acá como Tafil, si la persona toma eso, los síntomas se quitan inmediatamente. Pero ese es Ah, el mismo efecto que hace el alcohol, porque el alcohol actúa sobre los mismos receptores que actúa el alprazolam. claro, ok. Y Por si se eso es toma, que unos traguitos a uno le quitan la ansiedad. claro, y por eso entonces juntas potencia el bajonazo, digamos. Potencia el bajonazo y las Ok. benzodiazepinas y todo lo que actúe sobre ese sistema de neurotransmisión que se Ujú. llama GABA, Ajá. todo lo que actúe ahí y que lo deprima puede ser peligroso para la vida porque deprime el sistema respiratorio. Ah, puede provocar un paro respiratorio. Exacto. Wow, Entonces, combinar alcohol con benzodiazepinas es muy mala idea porque puede producir un paro respiratorio. wow, wow. Bueno, me imagino que ustedes cuando recetan explican todo eso. Uno Sí, explica todo eso. sí, sí, sí. Pero bueno, me imagino que también la gente se lo toma muy fuerte o a raíz de ese ya Pero yo hago malestar más tan énfasis, terrible. vieras que yo hago más énfasis no solamente en la interacción y para que no lo hagan porque es peligroso, sino para que la gente tome conciencia de algo que es muy importante, es que si empiezan a utilizar el alcohol, porque la gente va a consumir porque quieren disfrutar un traguito y eso yo no le veo nada de Sí, malo. El problema es que la gente empiece a utilizar ese traguito después como para automedicarse. Entonces yo le claro. digo, ponga cuidado y ve, como usted se toma sus copitas de vino, al inicio era porque Sí, para siempre es por alguna compartir, ya cosa. después era para dormir todo el tiempo. Sí. Entonces con frecuencia empiezan a utilizar el vino para dormir Ujú, y yo les digo, es como utilizar alprazolam. sí. Y porque después va aumentando la cuota para poder dormir. Y así aumenta la frecuencia y ahí Y comienza aumenta la frecuencia. Y ese es el algo, problema con las benzodiazepinas. Ahora, no hay que satanizarlas porque son muy útiles. Cuando una claro. persona tiene crisis de pánico, si una persona está teniendo estas crisis de ansiedad severísima, ¿verdad? Que son las crisis de pánico, en que se siente mucha angustia, desesperación, Ujú, ujú. es una sensación de que se van a morir, que se van a volver locos, que son Sí, sí, insoportables. es horrible. Uno no va a dejar a la persona 3 semanas esperando que le haga efecto el antidepresivo, Sí, no, para nada. sino que además le agregamos la benzodiazepina, porque la benzodiazepina sí le quita eso Claro, ese efecto, esa esa sensación, desesperación tan terrible. claro, claro. Y la tafil, ¿cuánto? Bueno, entonces se toma por ese periodo mientras hace efecto el antidepresivo y después se sigue con el antidepresivo hasta alcanzar ya, digamos, el balance que la gente necesita para. Sí. Y el mundo ideal, utópico, es que Ujú, yo después le quite a la persona ujú. la benzodiazepina y se quede solo con el antidepresivo. Digo que es el mundo ideal porque a veces no se logra tan rápido Claro, claro. y es Sí, sí. complicado y a veces hay personas que siguen tomando benzodiazepinas y antidepresivo y no tenemos otra forma, o sea, no podemos De que quitárselo. opere, claro. Sí, me imagino. Y doctor, y las terapias alternativas como flores de Bach, homeopatía y algunos otros remedios naturales a partir de menos tratados, digamos, químicamente, ¿eso contribuye? Vieras que yo hice una revisión recientemente sobre estas que se llaman remedios naturales, que se llaman Ujú, ahora. sí. Y es bien interesante porque algunos tienen evidencia científica importante Ujú, del efecto, de qué tan efectivos son, pero también es evidente que no hay investigación suficiente que nos pueda decir de los efectos adversos o de posibles complicaciones, y eso claro. es una gran limitante. Entonces, por ejemplo, hay muchos. Dentro de los que uno escucha con más frecuencia que utilizan los pacientes es, eh, por ejemplo, valeriana, todas estas Ajá, hierbas que son para dormir, sí, eh, siete azares, todos sí, que son productos que son utilizados principalmente para dormir. sí. Esos yo he visto, que he observado que les funciona muy bien, Ujú, pero al igual que funciona, que ocurre con las benzodiazepinas, después de cierto tiempo ya no les funciona. Entonces los pacientes le dicen a uno, doctor, vieras que yo tomé valeriana tantas semanas y después ya no me servía para nada. Y así como claro. que se crea seguro la misma dependencia que ocurre con las benzodiazepinas. Ok. Eso es con esas en específico. Ujú, Hay otras, por ejemplo, la hierba de San Juan. La hierba de San Juan tiene bastante investigación sí, clínica ajá. y efectivamente tiene un efecto antidepresivo. Entonces, podría ser utilizado para tratar una depresión leve, incluso moderada, Ok. porque es suficientemente potente y es un producto natural. ¿Cuál Ujú, es el problema de la hierba de San Juan? Que la hierba de San Juan afecta el metabolismo hepático
de otros medicamentos y otras sustancias. Entonces uno Es, tiene en el hígado algo que se llaman los citocromos. Los citocromos son unas enzimas que lo que hacen es eliminar a través de diferentes mecanismos químicos del cuerpo los medicamentos, por ejemplo. ajá, ajá. Pues resulta que la hierba San Juan actúa y tiene un efecto importantísimo en modificar el metabolismo de muchos medicamentos. Eso la convierte en Ah, un producto muy peligroso, porque entonces imagínense que si una persona está tomando antidepresivos y además de eso toma hierba San Juan, el metabolismo del antidepresivo se ve alterado y se acumula en sangre. De ups, tal manera que el cuerpo lo percibe como que si estuviéramos dándole 10 veces la dosis de antidepresivo a esa ya, persona. Es decir, es una intoxicación que pone en riesgo la vida. Pero no wow. solo ocurre con los antidepresivos, sino que la hierba San Juan, por ejemplo, en una persona que esté tomando anticoagulantes, como por ejemplo la warfarina, que es un Ujú. anticoagulante y que es un medicamento que se debe usar bajo un estrechísimo índice terapéutico, es decir, no se puede salir de un rango específico porque es una catástrofe por razones obvias. Ujú. Si una persona toma hierba San Juan, la hierba San Juan puede afectar el metabolismo de De la ese warfarina. medicamento. Wow. Entonces, ve, es importante tener claro eso, que sí sirve, pero que es muy O riesgoso. sea, claro, sí, 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 porque entonces no, como vos indicas, no se ha estudiado esos efectos secundarios al cruzar, porque claro, lo que pasa con este tipo de medicamentos o cosas naturales es que también tienen un efecto potente muchas veces, ¿verdad? Tienen algo, bueno, lo que nos estás explicando. Pero yo Este, sí creo personalmente, y yo creo que algunos colegas difieren conmigo en eso, ujú. yo sí creo que la mayoría son seguros, o Sí, sea, que son la minoría los que hay que poner mucho cuidado claro, y restringirle a las personas, ¿verdad? claro, o que no las combinen, cosas de ese tipo, Exacto, claro. como por ejemplo la hierba San Juan. Ujú, ujú. Sí, porque le he oído que es que es muy potente, no solo para eso, sino que se usa para otras cosas, ¿no? Es Mm. muy potente, realmente muy potente, y es una verdadera lástima que la industria farmacéutica no se enfoque en ver cómo modifican Esa otra parte que esa afectan los parte que es muy negativa, ¿verdad? Pero que aprovechar todo lo positivo. Y en claro. esa misma línea pienso yo lo mismo con la marihuana. La marihuana debería ser posible que se estudie y se aproveche todo el montón y potencial terapéutico que tiene, Ujú. pero estudiándola bien para poder precisamente abordar las limitaciones que tiene, que son los efectos psicoactivos y todo lo que pueda producir dañino en la psique de la persona que consuma marihuana, por ejemplo. Claro. Sí, yo, yo conocí hace varios años a un médico eh, canadiense especialista en recetar medicación a partir, trabaja en Miami, a partir de todos los componentes de la marihuana digamos, en medicamentos ya, este, ¿cómo le dicen en farmacopea? Cuando se extrae el elemento activo de verdad de la marihuana que ayuda para ciertas cosas, en realidad fue muy interesante, porque él me decía que él tenía mucho tiempo de tratar especialmente personas con cánceres o en fase terminal, que son personas que están con dolor muy intenso, que no pueden dormir, en fin, que tienen una serie de trastornos y que efectivamente esos medicamentos es lo que se encargaba era de ir administrando la dosificación de acuerdo al nivel de, digamos, de dolor y de que no podían comer y las náuseas que provoca la quimio, ese tipo de cosas. Y que eran fantásticos. O sea, me explicó, me decía, esto es una nota, la calidad de las personas que no pueden dormir y duermen muy bien, estabiliza muy bien el sueño, estabiliza muy bien el apetito, entonces que da una muy buena calidad de vida. Entonces, claro, como tenemos esa fijación por mm, lo que se habla de la marihuana como una droga, cuando hay muchas otras drogas más, ¿verdad? El mismo alcohol es una droga en sí mismo, o sea, pues, genera mucha adicción. Entonces, ¿cómo salir pues de esa mentalidad estrecha para potenciar realmente lo que la planta ofrece? Yo pienso que hay que propiciar espacios de discusión, porque es la única Efectivamente. forma de poder ir quitando tantos mitos Ujú, ¿verdad? Porque una cosa que hay que dejar claro, por ejemplo, con el uso de las drogas y que yo le enfatizo mucho a mis estudiantes, por ejemplo, es em, el sistema nervioso realmente central termina de desarrollarse como hasta los 25, 27 años.
porque ocurre un proceso que se llama poda sináptica. La poda sináptica es como que se van eliminando un montón de conexiones sinápticas, es Ujú, decir, interneurales, ujú, sí. con las que uno nace y que son innecesarias para vivir, se van eliminando. Uno No nace con un sé. cableado extra y Sí. el cerebro va eliminándolos poco a poco y eso termina como hasta los 25, 27 años, se ha visto. Wow, grande. Entonces yo le digo a los estudiantes, mire, si usted consume drogas que interfieren con esa poda sináptica, en ese periodo usted no sabe lo que va a pasar, qué Claro, cosa va a terminar, cómo va a terminar ese arbusto. claro. Entonces, esa es una forma que a mí me sirve más como para educarlos del por qué no se debe consumir a una edad temprana Claro. drogas. Y en caso específico de la marihuana, no es lo mismo marihuana después de que una persona ya terminó ese proceso de Es- poda sináptica ujú, a una persona que está en ese proceso de poda sináptica que ni siquiera entendemos lo que puede pasar en el sistema nervioso si claro. algo interfiere, una noxa externa interfiere en ese proceso. Ujú, Pero ¿por qué te digo eso? Porque muchos muchachos entonces empiezan a consumir marihuana desde la adolescencia y sí se ha visto que está asociado con un mayor inicio de episodios psicóticos. ¿qué es un episodio Así, psicótico? un ¿Para qué? episodio psicótico es un episodio en el cual una persona empieza a tener ideas delirantes y alucinaciones principalmente. Ah, ok. Ideas delirantes son creencias de que me persiguen, me pusieron un chip en la cabeza, Ujú, los vecinos están hablando mal de mí, o tal profesor está enamorado de mí, y, ¿verdad? Esos son delirios, son ideas delirantes que no son ujú. ciertas, pero la persona está convencidísimo de que es así, ¿De qué está y ocurriendo? por más que uno trate de decirle, no, no hay forma. Ok. Y alucinaciones es pues percibir cosas que no existen, es decir, Ujú. percibir eh, Sí, voces, voces, personas, ver arañas sombras, sí. grandísimas, Ujú. monstruos, cosas así. Elefantes, me imagino. Entonces, eso vieras que los primeros episodios psicóticos agudos en la actualidad en muchachos jóvenes están siendo muy asociados a marihuana. Claro, me imagino. Pero ve, si uno crea un espacio de discusión para explicar por qué Sí, no es que mejor marihuana no. sí, marihuana no, sino es en qué ¿Por qué? momentos, en qué etapas y cuáles Claro, aplicaciones se pueden utilizar. claro, claro. No, muy interesante. Deberíamos, bueno, abordar en algún momento ese tema más profundamente. Creo que Volviendo a falta. los productos, Sí, perdón, no, Thais, tranquilo. Dale. la 5-triptamina es otro producto muy importante. 5-triptamina es un aminoácido, bueno, vos sabés que la serotonina es el aminoácido, perdón, el neurotransmisor en cuestión del que estamos hablando y sobre el Ujú, cual actúa la mayoría de antidepresivos. ujú. Bueno, para elaborar la serotonina en el cerebro se necesitan aminoácidos, que son como los blocks necesarios para construir esa pared que se llama, o esa estructura que se llama serotonina. Serotonina. Ok. Entonces, dentro de los aminoácidos hay uno que se llama triptofano, Ujú. pero en el mercado se vende algo que se llama 5-hidroxitriptamina, que es un triptofano ya modificado, como por ejemplo, es como el block para que se construya ya Ok, la prefabricado. serotonina ya prefabricado, una cosa así. Ok. Entonces, si alguna persona tuviera alguna limitante en todo el proceso, porque esos procesos bioquímicos no hay forma de que uno pueda saber si Ah, usted el problema es en el receptor, si el problema es en el segundo mensajero, si el problema es en la elaboración de la serotonina, no hay forma de saberlo. ujú. Entonces, con frecuencia la gente toma esto que se llama 5-hidroxitriptamina, que les ayuda de ahí, a por lo menos tener la materia prima para fabricar la serotonina, si esa fuera una de las limitantes de todo el proceso que Ah, está ok. medio enterado. Ajá, ajá, ya entiendo. Entonces, esa es una que se está utilizando mucho. Ok. Y funciona bien, entonces. Funciona bien. Sí. Esa es de receta regulada. No, eso es un No. producto natural que Ah, venden en ah, las bueno, natural. narcobióticas Ah, y que ok. sí tiene estudios de investigación para Ujú. depresión leve. Ah, ok. Y este tipo de medicamentos, entonces, me decías que igual, dependiendo de la gravedad de la depresión de la persona, puede ser que necesite seguir tomándolo por una buena parte de su vida o casi todo. Por más que haga ejercicio, me imagino, y que trate de encontrar esa paz Nosotros ahí personal. lo que hacemos, perdón, es evaluar cuál es la vulnerabilidad que tiene esa persona, es decir, cuál es la vulnerabilidad genética. Ajá, Entonces, ok. para eso la historia clínica uno enfatiza si hay en la familia de esa persona antecedentes de depresión o ansiedad. ¿Por qué? Porque es muy hereditario, aunque no se sepa cuáles son los genes, Eso te iba a preguntar. es ¿Cuán muy hereditario es? hereditario. Sí. Entonces, se pregunta siempre eso, cuál es la prevalencia en otros miembros de la familia y usualmente
uno escucha. Cuando en una familia hay alguien que tiene ansiedad, pues usualmente hay más personas con ansiedad o con depresión. Ujú. Es como muy Ok, común. ok. ¿Y cuán frecuente es en el país esa herencia, esa prevalencia de personas con depresivas y ansiosas? Eso es una buena pregunta, Thais, que no se puede contestar porque en el país no existen estudios epidemiológicos en salud mental. Ah, Lo pues, que hay son datos estadísticos. Aunque alguna ok. gente sí se insiste que son estudios epidemiológicos, no son datos epidemiológicos, sino que son datos que se obtienen de la caja o de, Es que principalmente de la caja. dan una frecuencia, sí, claro, y Sí, no está tomando en cuenta todo el sector privado, o sea, hay muchas otras personas que también se tratan por la parte privada. sí, entonces yo no confío mucho en esa información. Ah, ok, ok. Yo te puedo decir por experiencia y de forma intuitiva, por lo que Ujú, uno observa en la consulta, claro, es que los trastornos de ansiedad y depresión han ido aumentando y con la pandemia aumentaron, sí, exponencialmente, pero exponencialmente de una manera claro, que sí. uno no se imaginaba que podía llegar a ocurrir. Ay, sí, bueno, por eso es que también quería hacer este programa, porque yo veo que de eso no se habla en general en nuestros, abiertamente, porque siempre es el tabú de demostrarme que estoy sintiéndome mal, que la estoy pasando mal. Creo que he visto a través de redes sociales que yo pues soy una, no adicta porque no es adicción, pero es mi trabajo. Yo me alimento mucho de la tendencia de tomarle el pulso al país y tomar el pulso alrededor, porque trabajo con la noticia. Este, y me he encontrado, sobre todo chicas, algunas chicas, alguno que otro chico, joven, ¿verdad? Cuando digo joven es tal vez entre los 25 y 35, 40 años, este, escribiendo en sus redes sociales que realmente le están pasando muy mal, que se siente muy mal, que han tocado fondo y me da mucha, bueno, a mí dichosamente pues no he tenido ninguno de esos sentimientos en todo este periodo por una serie de razones. Debe ser por toda la meditación y otra serie de cosas que hago, pero me da mucha pena por esta población. Porque claro, de repente se nos vio truncada la vida y no sabemos, eh, o sea, cuánto, creo que hay que hacer planes como a ver si llegamos al próximo mes. Bueno, sobre todo el año pasado, ¿verdad? No podíamos hacer planes y no podemos todavía hacer planes de largo plazo ni de mediano plazo. Entonces es una población que está pues en la flor de su juventud, queriendo hacer cosas y no se puede. Entonces sí, no se puede con tanta facilidad al menos. Entonces sí he visto un incremento notable. Y lo digo por amigas que tienen hijos e hijas de esas edades, por chicos y chicas que conozco de esas edades. Y me da mucho pesar, la verdad. Así que bueno, con esto que me comentas se corrobora un poco, ¿verdad? También el asunto. Una cosa que a mí me gustaría como mencionar así, como muy al final, Ujú, Thais, que me parece importante, es que quede claro que la atención de ansiedad y depresión, que es la mayoría de consultas psiquiátricas, es decir, ujú, la atención de la mayoría de los trastornos mentales, psiquiátricos, el nombre que le queramos poner, o malestar emocional, ujú, siempre debe ser una atención integral. Y una atención integral incluye para uno como profesional en salud mental es que uno domine o por lo menos conozca o esté familiarizado con las diferentes técnicas psicoterapéuticas que existen para uno poder abordar a esa persona desde lo que a la persona más le conviene. claro, claro, Y me desde ahí imagino. me refiero a técnicas cognitivo-conductuales, Ujú, psicoanalíticas, cualquier tipo de aplicación que sea útil para esa persona. claro, Porque mi experiencia es que uno se queda más dentro del gremio de uno y dice, no, pero es que yo a esa área no me meto porque eso a mí no me toca. Como que si el mm, paciente está pudiera recibir fraccionado. nada más eso, sí, ¿verdad? Sí, sí. Y eso no ayuda mucho. Dentro de todas esas, de ese abordaje integral, debe incluir abordajes psicoterapéuticos Ujú, y la parte farmacológica que tiene como objetivo disminuir el sufrimiento de la persona que ok, está tratando de salir de un proceso. ok, claro, Entonces, claro. disminuir el sufrimiento y asegurar que ese proceso se realice. ¿Cuál es ese proceso? El proceso que le permite a la persona retomar otra vez el autocontrol de sus emociones, de sus actividades necesarias para estar bien. Ujú, Y claro. dentro de esa atención integral, que incluye medicamentos,
También están otros que no son menos importantes y que son más importantes, que son más baratos y la gente no les pone cuidado, como recomendaciones no farmacológicas, como hacer ejercicio, estilos o hábitos de vida lo más Saludable sanos posible. posibles, Sí. ¿sí? Y cuando Mantener higiene del sueño. sí, la higiene del sueño es dormir la cantidad de horas que se necesita, dormir en, bueno, recuerdo que el caso tuyo es que sea fresco, ¿no? El sitio, ¿verdad? Exacto. Que esté bien, bien oscuro, que ese es mi caso, yo necesito un lugar en penumbra, en fin, pero sí es mantener una vida saludable, básicamente, y hacer ejercicio, entonces. Y dentro del final, dentro de los ejercicios, hay ejercicios que ahora están siendo más estudiados y hay más evidencia científica, que son todas las actividades que son tipo mindfulness, todo lo que nos trae el aquí y el ahora. Claro, Eso tiene una evidencia científica muy robusta de cierto. la eficacia. ¿Cómo funcionan exactamente? No se sabe. Pero eso pasa mucho en salud mental, de por sí. No sabemos exactamente cómo, pero la asociación es estadísticamente significativa. Claro, Entonces, claro. algunas de estas técnicas que son para mindfulness o para traerlo a uno al aquí y a la hora, incluye yoga, meditación, Tai Chi, creo, tai también. chi, pintar mandalas, lo que sea que a la persona le funcione y le resulte agradable. Claro, claro, sí, que conecte con ella. Eso es fundamental. Y que el objetivo es precisamente traerlo a uno más al presente y no estar uno pensando solamente en el futuro o en el pasado, que es Claro, lo que son lo que fenómenos que genera. ocurren mucho en estados ansiosos o depresivos. Claro, de hecho, desde todo el mindfulness se dice que la depresión la provoca estar anclada en ideas del pasado y la ansiedad en pensar en un futuro del cual no tenemos control. Que por eso hay que estar en el presente. Y eso Yo es, ahora me estoy leyendo un libro muy interesante que es un enfoque evolutivo de la psiquiatría, es ajá, decir, desde el nivel evolutivo. Entonces es bien interesante porque es un enfoque menos médico-centrista. Entonces no se enfoca, este colega que escribió ese libro, él no se enfoca la parte médica, en la digamos. parte médica, que es esta formación que tenemos de tenemos que arreglar esto y cortar y quitar y lo que sobra y todo, ¿verdad? Sí. Sino que es, entendamos el síntoma, el malestar ahorita, la depresión, por ejemplo, entendámosla como una sumatoria de elementos, que esos elementos de forma individual en el pasado fueron muy ventajosos y nos Ujú, permitieron ser individuos y transmitir genes a la siguiente generación y por eso sobrevivimos y estamos aquí como claro, especie. claro. Entonces, es como una comprensión más desde la evolución, desde la genética, pero desde la evolución, este, de los fenómenos que le llamamos, por ejemplo, depresión. Entonces, por ejemplo, él hace mucho énfasis en cómo los pensamientos rumiativos, que son esos pensamientos repetitivos que es como que la mente no para, ¿verdad? Y Que que todos tenemos en repite, la cabeza, sí. sí, y que a veces son de autobullying, y cuando eso ocurre, ¿verdad? Eso es como la base subyacente de cualquier depresión, ¿verdad? Una persona empieza a tener primero estos pensamientos y a la larga eso se va acumulando y acumulando y va Ujú, generando depresión. ok, Es ok. como un enfoque más fenomenológico de las emociones y De, los pensamientos. claro. Es muy interesante. ¿Y cómo se llama el libro? El libro se llama Good Reasons for Bad Feelings. Imagínate el nombre. Sí, buenas razones para los malos Sí, sentimientos. te Entonces, lo voy a en mandar inglés. para que lo veas. Es muy, muy, Sí, muy bueno. tal vez para recomendarlos a nuestra Sí. audiencia, que ya tenemos que ir Yo pienso que hay que cerrando. recomendarlos a los estudiantes de psiquiatría o de psicología. Cualquier persona que vaya a Claro. trabajar en salud mental debería leer ese libro. Ok, ok. ¿El autor cómo se llama? Nessie, pero no me acuerdo, déjeme ver el nombre. Sí, así como suena. Nessie, Ness. Y, y latina. Ajá. Entonces era, otra vez el nombre, Good no, Reasons Good for Bad Reasons. Feelings. Ok, ok, perfecto. Voy a Pero parar. entonces el hecho de que uno se enfoque en una área o en otra no quita que el abordaje deba ser siempre integral. Claro, claro, en efecto. Sí, no, y hacia eso cada vez va de una u otra manera la medicina alopática, ¿verdad? No, somos seres integrales y hay que tomarnos digamos, en relación con el entorno, con nuestra historia de vida, con nuestra genética, ¿verdad? Con nuestra herencia genética
y eso es lo que hace lo que somos cada quien, ¿verdad? Pero no, te agradezco muchísimo porque ya tenemos que ir cerrando, este, que nos acompañaras hoy para hablar de este tema y seguro te vuelvo a invitar para algún otro, siempre relacionado porque creo que tenemos que abordar de manera abierta y todo lo que tiene que ver con la salud mental que está un poquillo, como señalabas, un poco más afectada con todo lo que nos está pasando. Con Pero muchísimo gusto, yo encantado. bueno, muy bien. Les agradecemos que nos hayan escuchado esta mañana de lunes y les recomendamos el programa de las 4 de la tarde, Un Café con Odette, y nos vemos dentro de una semana. Que tengan una muy linda semana. Hasta luego.